Ok, ya que tenemos poco tiempo y tenemos que hacer muchas cosas. A ver, lo primero que quiero ver es aquí, participante, ¿cierto? Acá, perfecto. Ya, ven que estoy presentando, ¿no es cierto? Sí, Okay, perfecto. Ya. ¿Pueden ver los participantes? no, no se ve. A ver, ok. Ya, ahora entonces. Entonces, vamos a repasar un poco lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no es cierto? Que habíamos establecido dos tipos de movimiento, ¿no es cierto? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Habíamos dicho que el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en que la velocidad es constante, por lo tanto, la aceleración, que es el cambio de la velocidad, era cero. ¿Ya? Y por otro lado, habíamos visto el movimiento uniformemente acelerado, en que la aceleración es constante, ¿no es cierto? Entonces la velocidad va cambiando a una tasa constante. Habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos visto los conceptos de posición, ¿no es cierto? Con una magnitud vectorial que parte del origen y que después llega a la parte donde está el objeto. Habíamos visto también el tema el, la variable de desplazamiento, que era una diferencia entre distintas posiciones. Y por otro lado, habíamos hablado de rapidez y la habíamos diferenciado de la velocidad. ¿Se acuerdan de esa diferencia? ¿Hay alguien que estuvo la clase pasada? Habíamos hablado de la velocidad y la habíamos diferenciado de la rapidez. Profe, yo estuve en la clase pasada, pero no recuerdo por qué fue diferenciada, la verdad. Y la ¿Se velocidad acuerdan que? era ¿Perdón? vectorial, la Martín. rapidez era vectorial y la rapidez escalar. Exactamente. ¿Y qué significa que sea vectorial la velocidad? Significa que para poder definir la velocidad, no solo tengo que decir una magnitud, o sea, 20 kilómetros por hora, por ejemplo, sino que además tengo que decir una dirección y un sentido. O sea, si yo digo el tema de la rapidez, entonces la velocidad tendría que ser un vector así, que diga 10 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces aquí tengo una dirección, un sentido y la magnitud. ¿Ok? Eso se llama una magnitud vectorial. Y la velocidad es una magnitud vectorial. Pero la rapidez, que lo habíamos denotado así, rapidez, no es una magnitud vectorial, sino que es una magnitud escalar. Por lo tanto, en este caso, la rapidez es solamente 10 kilómetros por hora.
Y la velocidad, que la habíamos denotado con un vector, ¿ok? Es igual a el 10 kilómetros por hora con la dirección, con esa dirección así. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se denota eso en términos, cuando uno anota un vector? Se puede anotar de la siguiente forma. Se denota 10 kilómetros por hora y se denota el ángulo que existe entre el vector y el eje horizontal. ¿Ok? Entonces, pongámosle que el ángulo de eso es igual a 15 grados. Entonces, se denotaría así: 10 kilómetros por hora con un ángulo de... No, con 15 grados. ¿Ok? Esto, entonces, esto, velocidad, esto, rapidez. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna. Excelente. Gracias, Fian. Entonces, ya, perfecto. Constanza, cuéntame. Profe, es que yo sé cuando la velocidad es vectorial cuando tiene la flechita arriba, ¿cierto? Sí, así es. Así Pero es. en lo que hizo ahora, ¿cuál le vendría siendo la rapidez? Que La no la vi. rapidez es que es esto. Es sí la flechita. Es el mismo símbolo, pero sí la flechita arriba. Ay, yo pensé que seguía haciendo velocidad normal. No, no. La rapidez se denota como esta de corta, pero sí la flechita arriba, y la velocidad es con la flechita arriba denotando que la velocidad es un vector. ¿Ok? Gracias, profe. Sí. Vamos entonces. Ya. Ahora vamos a borrar aquí y vamos a empezar a ver ejercicios respecto a eso. Entonces, aquí estamos viendo un gráfico de velocidad respecto del tiempo. Recuerden que hay distintos tipos de representación, ¿no es cierto? Y según qué variables quiera representar, es la interpretación que vamos a tener respecto de eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las variables, o sea, cuáles son las representación que debería tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Si estoy graficando la velocidad versus el tiempo? ¿Quién me puede echar una mano? Ya, Martín, pero excelente. Martín dijo la D, ¿ok? Pero lo que quisiera saber, Martín, ¿por qué la D y no las anteriores? Porque ¿Qué es lo que tiene que ser necesario? porque al ser un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene mientras avanza el tiempo. O sea, al ser la D, al ser una línea recta, el tiempo avanza, pero la velocidad no cambia. Exacto. Y además, porque súper bien, Martín, y hay que especificar otra cosa también, que la A, la B y la C son rectas, igual que la D. Pero la D es una recta horizontal. ¿Y qué diferencia tiene una recta horizontal con respecto a las otras rectas? Es que a medida que pasa el tiempo, aquí tengo 1 segundo, 2 segundos, lo que sea, ¿no es cierto? La velocidad tiene el mismo valor. ¿Ok? Pongámosle aquí 10.
Entonces, a un segundo, ¿qué velocidad tiene? 10. 10 es la unidad media que estamos viendo, que podría ser kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, un segundo, 10 kilómetros por hora. Al segundo segundo, también 10 kilómetros por hora. Al tercer segundo, también 10 kilómetros por hora. ¿Ok? Se mantiene constante entonces la velocidad a medida que pasa el tiempo. Y eso es necesario para que el movimiento sea un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué implica eso? Que la rapidez, en este caso la velocidad o la rapidez, ¿no es cierto?, es constante. Y en este caso es constante, sí, siempre es 10 kilómetros por hora. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces. Profe, ¿Sí? en el caso de si, por ejemplo, es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cómo se vería el gráfico? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Si que fuera así, entonces lo que tendríamos que ver es que la velocidad va aumentando a una tasa constante. ¿Ok? O sea, si pasó un segundo y la velocidad es 5 y el segundo segundo la velocidad es 10, ¿ok? La tasa en que va aumentando la velocidad es 5, eh, pongámosle, kilómetros por hora cada segundo. ¿Ok? Entonces, esa tasa, que es constante, ¿no es cierto?, hace que el movimiento sea uniformemente acelerado. ¿Ok? O sea, va aumentando a la misma razón. Si yo tengo un 1 acá, ¿no es cierto?, aquí tendría 5, por ejemplo, y aquí tengo 2, y aquí tendría que tener 10. Y aquí si tengo un 3, tendría que tener aquí un 15. A la misma tasa quiere decir que entre esta y esta aumenta 5. Entre esta y esta aumenta 5 más. ¿Ok? Gracias, profe. Ahora, esta de acá es un movimiento uniformemente acelerado. Y esta también es un movimiento uniformemente acelerado. Lo que pasa es que en vez de aumentar la velocidad, va disminuyendo la velocidad a una tasa constante. ¿Ok? Y aquí en este caso también está aumentando la velocidad. Lo que pasa es que partió este experimento en un tiempo que no es el cero. ¿Ok? Entonces aquí, en este caso, hay una modificación de la velocidad. En un principio está en cero y de repente empezó a aumentar la velocidad. Por lo tanto, si yo considero todo este movimiento, no es un movimiento uniformemente acelerado, porque en un principio la aceleración es cero acá, y después empieza a acelerar. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, pero en el caso de la E, porque la E puede ser un movimiento rectilíneo uniforme, pero también puede ser un movimiento uniformemente acelerado. Sí, en ese sentido no pasa ninguna de las dos cosas. Y te voy a explicar por qué. Si que fuera un movimiento rectilíneo uniforme, tendría que ser a velocidad constante, ¿no es cierto? Y aquí no tenemos velocidad constante, ¿ok? Si que fuera un movimiento uniformemente acelerado, sería un aumento a una tasa constante, que es lo que les había explicado en un principio, que entre un mismo intervalo, una misma distancia, de aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno también, ¿ok? Voy a tener un mismo aumento, 5, 5 y 5. Si lo ponemos acá, si yo aquí empiezo a dividir en intervalos iguales, ¿no es cierto? Lo más iguales que puedo, digamos. Entonces, aquí tendría un 1, un 2 y un 3. Entonces, en el 1 yo tengo que aumentar solamente esto, desde 0 a 1. ¿Ok? Y después
ante un mismo intervalo, o sea, aumento 1 el tiempo, ¿no es cierto? Pero el aumento aquí de la velocidad es mucho más grande, ¿ok? Y después llego a 3, ¿no es cierto? Que tendría que estar por aquí, ¿ok? Y la velocidad es mucho más grande que eso, ¿me entiendes? Entonces quiere decir que la tasa de aumento va creciendo. Por lo tanto, no es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? profe. ¿Sí? No es como dijo la Connie porque es uniforme. No es como, no es como hizo la Cani, porque no es que no es, Uniforme. Porque dijo no es un, movimiento. no es movimiento uniformemente acelerado. Exacto. Porque la aceleración va aumentando. ¿Ok? En la E. O sea, solo porque aumenta no es ese, porque en el movimiento uniformemente acelerado se tiene que mantener, pero en este caso no se mantiene, solo sigue aumentando. Se tiene que tener, no, para, acuérdense chicos que en física hay que ser bien rigurosos en lo que estamos diciendo. Entonces, en el caso de la E y en el caso de la C, en el caso de la A, ¿ok? Todos aumentan, ¿ok? Por lo tanto, eso no es una distinción entre las tres situaciones. Pero si se fijan, el aumento en la E es cada vez mayor a medida que paso un mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, en la A, ¿no es cierto? Desde el 0 al 1, del tiempo 0 al tiempo 1, aumentó 5 kilómetros por hora. ¿Ok? Pero si lo vemos en la E, si yo tengo de 0 a 1, aumentó, pongámosle 0,5 kilómetros por hora. Eso no es un problema. El tema es el siguiente. Cuando yo sigo aumentando otra unidad de tiempo, o sea, de 0 a 1 tengo una diferencia de un segundo, ¿no es cierto? En el tiempo. Y de 1 a 2 tengo la diferencia de un segundo. Por lo tanto, tengo el mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Pasó un segundo y estoy en el segundo 1. Pasó otro segundo más y estoy en el segundo 2. ¿Me entienden eso, no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya. A diferencia de lo que pasa en el A, en que al siguiente intervalo de tiempo aumentó los mismos 5 kilómetros por hora, en el E aumentó esa cantidad. En un principio aumentó 0,5 kilómetros por hora. Voy a poner aquí 0,5, ¿ok? Y después, desde 1 a 2, aumentó, digamos, por decir algo, 10 kilómetros por hora. ¿Ok? O sea, la tasa de aumento es mucho más, va incrementándose. Esa es la diferencia entre la E y la A. Perfecto. Excelente. Les pasaron la derivada. Sí, Excelente. se parece a cuando un auto de juguete, que así me explican, un auto de juguete va acelerando y recorrió 40 metros en 10 segundos. Algo Exacto. así. Pero si se calcula la velocidad, al comienzo, los 4 segundos, no Es da, cero. sí, bueno, los 4 segundos, no da la misma que a los 20 segundos. Exacto. O sea, Exacto. Pero ahí, Martín, en lo que estabas hablando de dos cosas diferentes, en términos del gráfico, ¿ok? En sí, términos del gráfico tuyo, es un gráfico de distancia versus tiempo, ¿ya? Y la razón de eso es la velocidad, que es lo que va a ir aumentando, o sea, que va aumentando en el tiempo, ¿ya? Y eso es la derivada.
Sí, por eso estaba... ¿Ya? En este caso es la velocidad. ¿Me entiendes? Pero estamos bien. Sé que me entendiste, así que vamos. Eh, por lo tanto, la E es diferente a la A, y la E no es un movimiento uniformemente acelerado, mientras que la A sí. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces con la siguiente. Aquí tengo que calcular cuál es la velocidad media. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber eso? Sumando el recorrido, bueno, 12, 8, 8 y el largo ese que falta todavía, y dividirlo en el tiempo. Pero, a ver, vamos por partes. Vamos por partes, hijo. Ya, entonces. El tema es, eh, ¿qué cosa es la velocidad? La velocidad es un cambio, ¿no es cierto?, en la posición, vamos a ponerlo aquí, en un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en un principio estamos en la posición A y después estamos en la posición B. ¿Ok? Y es diferente a lo que hablemos de, cuando hablamos de rapidez. Rapidez es la distancia recorrida dividido por el tiempo. ¿Ok? Vamos de nuevo. Velocidad, cambio en la posición, rapidez, distancia recorrida, los dos en función del tiempo. Aquí me equivoqué. Profe, la distancia vendría siendo como los centímetros, ¿cierto? La distancia, no, o sea, es más específico que eso, Constanza. La distancia es lo que yo, todo el largo del recorrido que hice, que fue de aquí, fui por acá, después me fui por acá, después me fui por allá, llegué por acá y después me fui por acá. ¿Ok? Esa es la distancia. ¿Me sigues, Constanza? Sí, profe. Entonces, a diferencia de la rapidez, que lo que mide es la distancia en función del tiempo, ¿cuánta distancia recorrí? En el tiempo en que me demoré para hacer esa distancia. Belén, exacto, perfecto, muy bien, Belén, muy bien. Belén me pregunta, pero ¿cómo entonces saber en términos del cambio de posición si es que aquí desconozco cuál es el largo que tiene esto y cuál es el largo que tiene esto de acá? ¿Ok? ¿Quién me puede ayudar en eso? Yo, mi pregunta es, si quiero saber la velocidad, ¿ok? Y por lo tanto, tengo que saber cuál es el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿ok? Necesito saber este largo o este largo. A ver, profe, ¿cómo dijo la pregunta? La pregunta es,
si yo tengo que saber sobre el cambio de posición, ahí Belén ya lo sacó. Si necesito saber sobre el cambio de posición entre el punto A y el punto B, necesito saber cuál es el largo de esta línea y cuál es el largo de esta línea. Esa es mi pregunta. ¿Alguna idea? Eh, realmente no lo sé, pero supongo que debe ser necesario porque es parte del recorrido como del circuito que hizo la atleta. Mira, el atleta, ¿no es cierto? Como decimos antes, eh, tenemos que saber cuál es la velocidad del atleta y no la rapidez del atleta. ¿Ok? Si fuera la rapidez del atleta, tendría que yo saber cuál es la distancia que hay entre este punto y entre este punto y este punto y este punto y y este punto y este. Porque necesito saber cuál es la distancia que recorre. ¿Me sigues, Constanza? Sí, sí, profe. Ok, pero nosotros no necesitamos saber la rapidez, necesitamos saber la velocidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que necesitamos nosotros acá? Necesitamos saber cuál es la diferencia o cuál es el cambio de posición entre A y B. ¿Cuán distante está el punto B del punto A? ¿Me sigues eso? Ah, como el kilómetro, ¿cierto? ¿O no? Pero es que todos son centímetros o kilómetros o lo que sea. Esos son unidades de largo. ¿Ok? Eso no es lo importante. Lo importante es lo siguiente. La diferencia entre sacar la velocidad aquí y la diferencia y, y sacar la rapidez. Cuando quiero sacar la rapidez, yo te acabo de decir que esto es la distancia, ¿no es cierto? Todo esto que pasó por acá, hasta llegar al punto B. Pero si quiero sacar la velocidad, no es la distancia que recorrí, es la distancia que existe entre el punto B y el punto A. ¿Me sigues? Sí, sí, profe. Entonces, ¿cómo calculo eso? ¿Quién me puede decir cómo calculo eso? Exacto. Martín lo que me es la distancia que existe aquí es entre esto y esto. Esa distancia. ¿Y cómo obtengo esa distancia? Si yo tengo este cateto y tengo este cateto, yo puedo saber cuál es la hipotenusa. ¿Ya? Ok. Ahora voy a preguntar a alguna persona para que veamos si estamos bien. Eh, Emily, Emily, ¿cómo yo puedo sacar la hipotenusa de acá? Emily Becerra. Emily, a ver. Consuelo Contreras, ¿cómo puedo sacar la hipotenusa? ¿Alguna idea? Ah, profe, disculpe, ¿qué pasa?
¿cómo puedo sacar la hipotenusa de este triángulo? ¿Cómo puedo sacar la hipotenusa del triángulo haciendo Sí. el teorema de Pitágoras? ¿Sí? ¿Y cuáles son los valores que debería ocupar entonces? Al tiro le digo, déjeme hacer el teorema. A ver, escribámoslo acá. Pero se utiliza el trío pitagórico, ¿cierto? O sea, está haciendo como el trío pitagórico, ¿o no? ¿Cuál sería tu trío pitagórico? ¿Cuál O sería sea, el primer cateto? El valor del primer cateto. el ¿Qué primer quieres poner? cateto es 12 y el segundo es Exacto. Cateto 1, ya. 16. Centímetros. Y el otro, cateto 2, sería 16 centímetros. ¿Ok? Entonces sería 16 al La cuadrado, hipotenusa al cuadrado. AB, ¿no es cierto? Al cuadrado. ¿No Sí. es cierto? Sí. Ya. De aquí, el 2 cuadrado sería... 144. ¿Cómo se podría resolver eso? 144. Sí, puede ser eso. Ah, O podemos ¿verdad? decir que es 4 por Sí. 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Y esto sería 4 por 4 al cuadrado. Y es igual a b al cuadrado. ¿Ok? ¿Tiene alguna relevancia esto? Sí, ¿Me sirve esto, no? sí, sí, Entonces sirve. aquí quedaría a al cuadrado por 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿No es cierto? Y eso sería igual a b al cuadrado. Entonces, esto es 16, ¿no es cierto? Y cuando yo saco la raíz acá, quedaría 4 por la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿No es cierto? Y es igual a b. Entonces, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 25. ¿No es cierto? Y la raíz de 25 es 5. 5. Y 5 por 4, 20. 20. ¿Ok? Entonces, serían 20. Esta distancia, 20, ¿qué cosa? 20 centímetros. ¿No es cierto? Sí. Entonces, pero lo que preguntan no es la distancia de B, sino que preguntan cuál es la velocidad media. Por lo tanto, sería la diferencia entre una posición y la otra. Exacto, bien, Belén. Puede ser de diferentes formas. Belén me dice que... hay dos preguntas que vamos a contestar. Primero voy a terminar y luego voy a contestar las dos preguntas. Entonces, 20 centímetros y por lo tanto, eso se demora 20 segundos. Por lo tanto, la velocidad sería igual a 20 centímetros dividido por 20 segundos. Y es igual a 1 centímetro partido por segundo. ¿Ok? Sería la A. Ok, ahora las preguntas. Benjamín me pregunta, ¿no era la suma de los catetos al cuadrado? Ahí están los catetos al cuadrado. Este cateto, que es S, y este de acá es, el largo de esto es 8 más 8, que serían 16. ¿Ok, Benjamín? Y eso al cuadrado es AB al cuadrado. Lo que yo hice fue sacar un factor común, que era el 4 al cuadrado. ¿Ok? Bien, excelente. Ahora, después, Belén, perfecto, se pueden sacar de distintas formas. Yo lo hice como para que no tenga tanto cálculo, ¿ya? Menos, tratar de hacer menos matemáticas, ¿ya?
Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Muchas gracias, Consuelo. Ya, profe. Bien, sigamos entonces. Aquí, vamos con Francisca Vera. Un automóvil describe un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme que implica que el auto no acelera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de las opciones, Francisca, cuál de las opciones debería ser la correcta ahí? Francisca, ¿estás ahí? Ya. Ok, entonces, Ignacio Campos. Ahí está, ahí está. Ya, perfecto, eso es lo que necesito. Ya, Francisca, entonces, te voy a ayudar yo. Entonces, en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Sabemos que la velocidad, ¿no es cierto?, es constante. ¿Ok? Entonces, eh, Belén me dice, eh, uno siempre se confunde entre la rapidez y la velocidad. Exacto. Acuérdense que la rapidez, como habíamos visto en el ejercicio pasado, la rapidez se diferencia de la velocidad porque la rapidez es la distancia que recorro. O sea, tendría que ser esto, esto, eso, dividido por el tiempo. ¿Ok? La velocidad es el cambio de la posición. Es el cambio de la posición. Es esto y esto. O sea, la diferencia en la posición que existe entre B y la posición de A. ¿Ok? Vamos entonces a esto. Entonces, Francisca, como teníamos que la velocidad es constante, ¿ok? ¿Cuál de estas afirmaciones dice que la velocidad es constante? ¿La primera, la segunda o la tercera? Francisca, exacto, excelente. La segunda. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si es que la velocidad es constante, ¿ok? Que es el cambio de posición, ¿no es cierto? Es constante. ¿La rapidez es constante también? Sí, Joaquín, sí, está bien tu respuesta. ¿Ok? Si la, Francisca, si la velocidad es constante, entonces quiere decir que el, cómo se desplaza en un movimiento rectilíneo uniforme, se va de un vehículo, lo tengo aquí, es un vehículo que digamos, ¿no es cierto? Este se va a mover y va a llegar acá y se va a seguir moviendo a la misma velocidad, ¿no es cierto? Si la otras dos, exacto. Entonces, el vehículo de aquí a acá se demoró 3 minutos en llegar, ¿ya?
Entonces, y la distancia que existía acá entre este punto y este son 10 metros. Y se demoró un tiempo de 3 minutos. Entonces, el vehículo, la velocidad sería igual al cambio de la posición. Estaba acá el vehículo y ahora está acá. ¿Cuál es la, eh, la diferencia entre esta posición y esta? Son los 10 metros. Y en un tiempo determinado, que son los 3 minutos. ¿Ok? Y la rapidez es la distancia que recorren entre acá y acá. ¿Cuál es la distancia que recorre de aquí a acá? 10 metros. Vale. Aquí estamos hablando de rapidez. Entonces, el valor es el mismo. ¿Ok? Si no cambia su velocidad, tampoco va a cambiar su rapidez. ¿Ok? Lo podemos explicar de la siguiente forma. Dice, y la 3, ¿por qué no cambia su rapidez? Porque si es que yo tengo la velocidad constante, necesariamente tengo que tener la rapidez constante. Ah, perfecto. Entonces, Francisca, lo que tú me dices es, y la 3, me preguntas por qué la rapidez no cambia. La rapidez no cambia porque si yo tengo la velocidad constante, implica que la magnitud de la velocidad también es constante. Por lo tanto, la rapidez también es constante. ¿Ok? Entonces, la rapidez es constante, la velocidad es constante, y la aceleración será constante. ¿No existe una aceleración? Sí existe, pero tiene valor cero. Sí, sí existe, pero existe solamente en el otro, en el movimiento uniformemente acelerado. No, no, O sea, existe acá, pero es cero, no tiene existe, valor. pero es cero. Exacto, es cero. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Perfecto. ¿Te quedó claro, Francisca? La aceleración aquí no cambia y además su valor es cero. ¿Ok? Francisca, ¿te quedó alguna duda? Sí, ya, perfecto. Sí. Vamos. Entonces, un joven estudia el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, un movimiento rectilíneo de un objeto elaborando la siguiente tabla de datos de tiempo y posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace él? En el segundo 1, ve a qué distancia está del origen. Está a 2 metros de distancia. En el objeto 2 está a 4, o sea, pero en el tiempo 2, pasados 2 segundos, está a 4 metros de distancia. Pasado 3 segundos, está a 6 metros de distancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Quiero que todos la hagan. ¿Ok? Vamos a dar 5 minutos y vamos a empezar a darle.
¿Quiénes ya la tienen lista? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, vamos a dar un minuto más. No voy a decir la respuesta constante todavía. Ya. Primero, a ver, ¿quién me puede decir cuánto es la rapidez del objeto y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la rapidez del objeto? A ver, Ignacio Campos, ¿nos puede ayudar en eso? Ignacio, Sí, profe. ya perfecto. ¿Me puedes ayudar en esto? ¿Cómo Sí. podemos sacar la rapidez? La distancia dividida en el tiempo ¿Ya? ¿Y cómo sacamos la distancia, estimado? con la M de metro, ¿no? La M es de metro, exacto. O sea, Y todo lo que el, tiene que ver acá con distancia. Pero y el deberíamos, S de tiempo. entonces, según lo que te entendí, yo elegiría dos puntos, por ejemplo, este de acá y este de acá. ¿Estoy bien? No, uno no, po. Uno y ahí se calcula la rapidez. Y se divide la distancia con el tiempo. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces lo que tú estás haciendo es lo siguiente. Voy a tomar, por ejemplo, este. Voy a tomar esta de acá. ¿Ok? Entonces tú me dices que yo tengo 4 metros, ¿no es cierto? Distancia, y se divide con respecto al tiempo. 2 segundos. ¿Está bien? Sí. Entonces eso da 2 metros partido por segundo. Ok, súper bien, súper bien, Luis. Entonces, ahora quiero decirles que esto es en particular, ¿ok? Porque lo que Ignacio lo que dijo al final es que tengo una diferencia en la distancia, que en el punto que escogió es 4, y el punto inicial que escogió es el 0. Estos metros. Y en el tiempo final que escogió él es 2, y el tiempo inicial que escogió él es el 0. Por eso es que le da eso. Y acuérdense que la rapidez es una diferencia de distancia dividido por una diferencia de tiempo. ¿Ok? Y ahí sacó los 2 metros partido por segundo. ¿Ok? Si yo hubiera elegido otros 2 puntos, por ejemplo, este y este de acá, voy a ir a este lado, entonces yo tendría la distancia final fue 8 metros y la distancia inicial son 4 metros.
el tiempo final es 4 segundos y el tiempo inicial es 2 segundos. 8 menos 4 da 4 metros y 4 menos 2 da 2 segundos. Entonces, esto da 2 metros partido por segundo. Lo mismo que acá. ¿Ok? ¿Ya? Esto es lo que en verdad se hace. Diferencia entre dos puntos cualquiera y la diferencia entre el tiempo de cada uno de esos puntos. Perfecto. Ok, entonces, vayamos primero dándole con esto. La rapidez del objeto máxima es máxima en t 6 segundos. Sigamos, Ignacio. No, profe. No, porque se mantiene igual, Lo que ¿no está es diciendo cierto? ahí el tiempo. Está diciendo que que en la rapidez máxima, o sea, el mayor valor de la rapidez se da cuando el tiempo es 6 segundos. ¿Y es así o no? No. No, porque todo lo demás está en el mismo valor de la rapidez. Se mantiene en 2 segundos igual. ¿Ya? Aquí es, Tamara, sí, es distancia dividido por tiempo. ¿Ya? Bien, sigamos. Bien, Francisca, vamos. ¿La rapidez del objeto es constante, Ignacio? Si es así, Sí, va excelente. todo el tiempo a 2 metros por segundo. Exactamente, excelente. Muy bien. ¿La aceleración del objeto es máxima en t igual 6 segundos? ¿Qué aceleración tiene el objeto? Ignacio, No, no sé, profe. acuérdate que la aceleración es el cambio en la velocidad, Ah, no, entonces continuo. es continuo, entonces cero. Bien, excelente, muy bien, bien, Francisca, exactamente. ¿Ok? Entonces esto para afuera. En el instante t igual a 6 segundos, el objeto se detiene. ¿Se puede sacar eso de esta información? No. No, porque lo único que hizo es que dejó de poner los datos, ¿no? La rapidez media del objeto entre 1 y 2 es mayor que entre 5 y 6 segundos. No. No, porque es Va la toda la misma. misma rapidez. Exactamente. Súper bien, Ignacio. Muchas gracias. Bien, Francisca. También, muy bien. Perfecto. Ya, después de que ya nos pusimos a tono, entonces, esto ya se lo voy a dejar para otra instancia. Ya tenemos que ir viendo la materia de esta jornada, si no nos vamos a quedar demasiado atrasados. Ya, bien. Ahora ya, con lo que vimos anteriormente, es como poder predecir dónde va a poder estar un objeto, ¿no es cierto? O cuánto se va a demorar un objeto en llegar a una cierta posición, ¿no es cierto? Si es que ese objeto cumple con algún tipo de movimiento que hemos estudiado, que es el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Si yo tuviera un objeto que cumple ese sistema, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, es que la velocidad sea constante, y en el caso de movimiento uniformemente acelerado, es que la aceleración sea constante. ¿Ok? Si yo tengo esos dos tipos de movimiento, entonces yo puedo predecir, por ejemplo, teniendo la velocidad inicial del objeto, la velocidad final del objeto, podría saber, y la aceleración, podría saber cuál es la distancia que recorrió el objeto para llegar a la velocidad final. Por ejemplo, ¿ok? De acuerdo a las ecuaciones que habían visto.
Pero ahora lo que a mí me interesa es saber si efectivamente cuál es la aceleración que puede tener el objeto, o la no aceleración, o la aceleración cero, digo. ¿Ok? O sea, puedes definir cuándo un objeto está acelerando o no. ¿Ok? Y esa aceleración se debe a una causa anterior. El objeto no acelera porque sí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estudiar por qué ese objeto empieza a acelerar. O acelera. ¿Ok? ¿Cuál es lo que está detrás de eso para poder decir sí, este objeto va a acelerar? O este objeto se mantiene con velocidad constante. ¿Ok? Entonces vamos a ir un poco más hacia atrás. ¿Ok? Y a decir, bueno, si tengo un objeto que tiene una aceleración uniforme, ¿por qué tiene esa aceleración uniforme? Y lo vamos a descubrir acá. Entonces, todos estos movimientos se deben a que tenemos fuerzas. ¿Ok? Y vamos a entender qué es lo que significa el tema de la fuerza, ¿no es cierto? Y vamos a poder definir cuáles son las fuerzas que actúan en un objeto en particular. Vamos a ver principios de descomposición de fuerzas, que más tienen que ver con el tema de, vamos a ocupar mucho Pitágoras ahí. Vamos a ver cuáles son las leyes que rigen las fuerzas, ¿ok? Y una ley de resorte que se llama la ley de Hooke, cuando son resortes perfectos. Entonces, ¿qué es lo que causa que el movimiento se genere? ¿No es cierto? Es a través de lo que estamos hablando de las fuerzas, ¿ok? Yo creo que es demasiado antigua esa foto, pero bueno, la, la fuerza nos rodea de todo el tema, ¿ok? Entonces, la fuerza, en términos prácticos, ¿está acá o está de aquí? Está acá. Ya, entonces, Gracias. ¿estamos, Martín? Sí, gracias. Ya, ok. Entonces, la fuerza es la interacción que se produce entre, entre los elementos o partículas. ¿Ok? Y esa interacción que influye en el movimiento de esas partículas es lo que tenemos nosotros como fuerza. Entonces, la fuerza en sí no se puede describir solamente con un número y una unidad de medida, ¿no es cierto? Es diferente decir 5 newton, que es la unidad de fuerza, 5 newton hacia adelante, que 5 newton hacia atrás. Porque esos 5 newton hacia adelante va a generar un efecto diferente a los 5 newton hacia atrás. ¿Me entienden? Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial. Requiere tener la información de la cantidad y requiere tener la información de la dirección hacia donde se produce. ¿Ok? Entonces, la fuerza en sí está definida según el tipo de interacción que la produzca. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de dos péndulos, o sea, perdón, de dos objetos, dos cuerpos, M1 y M2. Y esos cuerpos, ¿no es cierto?, están afectados, perdón, voy a hacerlo. ¿Ahí, Constanza? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, esos cuerpos M1 y M2 tienen distintas fuerzas que los afectan, de acuerdo a la interacción que se produzca. ¿Ok? Por ejemplo, en el cuerpo 1 tenemos la interacción que la Tierra
produce sobre el objeto. Y esa interacción la vamos a llamar peso. ¿Ok? Entonces, el peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Y es una fuerza del tipo gravitacional. ¿Ok? Entonces, la interacción gravitacional entre nosotros y la Tierra es el peso, y el peso es la fuerza que nos atrae a la Tierra. ¿Ok? Vamos a ver también que con el principio de acción y reacción, nosotros también atraemos a la Tierra. ¿Ok? Ahora, el efecto que produce nuestra atracción o sea, la atracción de la Tierra hacia nosotros es casi insignificante, pero por último, el saberlo, uno lo se siente mejor. Entonces, está el peso y está en el cuerpo 1 la fuerza que produce por la cuerda que está amarrada a la masa 1. ¿Ok? Y esa, aquí dice también, es la luna que es más grande atrás de la... Entonces, la tensión es la fuerza que se transmite a través de una cuerda. ¿Ok? Y para el cuerpo número 1, tengo dos fuerzas que afectan ese cuerpo, la tensión y el peso. Para seguir lo que dice, Benjamín me dice, la luna atrae también a la Tierra. Sí, ¿ok? Y tiene mayor efecto que yo sobre la Tierra, de todas maneras. ¿Ya? Entonces, estas interacciones, ¿no es cierto?, que se van definiendo según el tipo de interacción. En el caso del peso, es la gravitación. En el caso de la tensión, es la estructura molecular de la cuerda que impide que esto se vaya hacia abajo. ¿Ok? Todo esto influye en esta masa, en este cuerpo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estudiar. Es cuál es la influencia que tiene esto para que este cuerpo acelere o no acelere. ¿Ok? Y si es que no acelera, implica que o se mueve a velocidad constante o está quieto. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, lo primero que vamos a ver es justamente la forma de poder estudiar esto. La forma de poder estudiar esto es cada vez que queremos tomar un cuerpo, lo tenemos que aislar de los demás. ¿Ok? Y solo estudiar ese cuerpo nada más. ¿Ok? En este caso, y eso se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, aislamos el cuerpo 1, ¿no es cierto? Y tenemos esas dos fuerzas que afectan al cuerpo 1. Y cuando aislamos el cuerpo 2, tenemos más fuerzas de las que tenemos anteriormente. Dentro de las fuerzas del cuerpo 2 está la que está como un naranjo medio rojo, que es una F2 minúscula, ¿ok? Que eso se refiere a la fuerza que existe por la interacción entre la superficie que está bajo de la masa y la masa en sí, que se llama el roce. Ahí. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos otra fuerza que actúa, la U rara. No, esto no es una U, esto es una F. Una F minúscula. ¿Ok? Entonces, y esa, después vamos a ver cómo podemos calcular eso, y ahí está lo que tú me dices, Martín, del mu, ¿ok? Y por otro lado, tenemos la fuerza que se llama la normal, que actúa y
que es paralela siempre a la superficie. ¿Qué es lo que hace esa fuerza? Impide que el objeto se hunda en esta superficie. ¿Ok? O sea, es la fuerza que ejerce la superficie para que el objeto no pase a través de esa superficie. ¿Ok? Entonces, si nosotros apoyamos nuestras manos, o sea, nuestro codo en el escritorio ejerce una fuerza sobre nuestro codo para que el codo no siga cayendo. ¿Me entienden? Entonces, para cada uno de esos cuerpos, lo que hicimos es individualizar las fuerzas que afectan a cada uno de esos cuerpos. ¿Ok? Y eso se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna pregunta respecto del diagrama? ¿Todo claro? Profe, yo no lo entendí. Perfecto. Yo lo que les dije que el diagrama de cuerpo libre, la única gracia que tiene es individualizar cada uno de los cuerpos y ver qué fuerzas actúan sobre esos cuerpos. En el caso del cuerpo M1, ¿ok? Solamente actúan estas dos fuerzas, el peso y la tensión, ¿ya? Y ese es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo M1, ¿ok? Por otro lado, en el cuerpo M2, su diagrama de cuerpo libre es este, donde están la fuerza del peso, la fuerza normal, la tensión y el roce. ¿Ok, Constanza? Ok, profe, gracias. Perfecto. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a definir esas fuerzas. Perdón. Entonces, la primera del peso, que en el caso anterior lo puse como una P, ¿no es cierto? Que también se puede denotar como una omega, ¿ok? Y eso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, ¿ok? Entonces, esa fuerza, ¿cómo la calculamos? La calculamos en función de la masa y la acción de gravedad, ¿ok? O sea, lamentablemente peso 78 kilos. Y eso multiplicado por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 78, nuevamente, para no estar peleando el cable, son 780 metros. ¿Me siguen? ¿Quieren que lo repita? Sí, profe, porfa. Ya, perfecto. Bien. Bien. Entonces, lo que decía es lo siguiente. El peso se calcula, más precisamente, está en función, bien preciso, el peso está en función de la masa del objeto y de la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces, mi masa son 78 kilos. ¿Ok? Y digo lamentablemente porque es demasiado para mi peso, para mi altura. ¿Ok? Y la aceleración con que la Tierra nos atrae, ¿no es cierto?, es 9,8 metros partido por segundo cuadrado.
¿Ok? Benjamín me pregunta, ¿puedo, ¿puedo aproximarla a 10? Generalmente para la PSU o para la prueba de transición se aproxima a 10, ¿ya? Y de hecho dicen, aproxime la aceleración a 10, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi peso? Mi peso es 780 newton, ¿ok? Y mi masa es 78 kilos. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Bien. Entonces, la normal es la fuerza que siempre perpendicular a la superficie. ¿Ok? Fíjense que yo no estoy relacionando la fuerza normal a ninguna de las fuerzas que estoy poniendo en esta lista. ¿Ok? Solamente yo voy a definir la fuerza normal como la fuerza que se ejerce por una superficie, ¿ya? Y siempre es perpendicular a esa superficie, ¿ya? No sé cómo calcularla, no tengo ninguna fórmula para hacer eso, ¿ok? Lo único que sé es que la normal es perpendicular a la superficie, ¿ok? ¿Me entienden? A diferencia del peso, que yo lo puedo calcular, masa por la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces, la fuerza, ¿por qué digo eso? Porque cuando yo tengo un objeto así, ¿ok? Yo tengo dos. Buena pregunta, Francisco. ¿Qué significa que es perpendicular? Significa que si Francisca me pregunta, ¿qué significa que la fuerza sea perpendicular a la superficie? Significa que si la superficie es horizontal, la fuerza normal es hacia arriba. Y perpendicular significa que tengo un ángulo de 90 grados respecto a la superficie. Si yo tengo una superficie así, la normal se aplica 90 grados de la superficie, en este lado. Si yo tengo una superficie así, la normal se aplicaría hacia allá. ¿Me sigue, Francisca? Perfecto. Bien. Ahora veamos que un error muy común, es relacionar la normal con el peso. Y les voy a decir por qué es un error. Porque cuando uno tiene una superficie horizontal, efectivamente las dos fuerzas que actúan ahí es la normal y el peso. ¿Ok? Por lo tanto, en solamente este caso, la normal es igual al peso, porque al final el objeto no se mueve. ¿Ok? Pero aquí, en este caso, el peso, el peso va hacia allá y la normal va en otro sentido. Por lo tanto, no son iguales. No tienen por qué ser iguales. ¿Ok? Que sería la normal. Y en este caso peor todavía, porque el peso va hacia abajo y la normal va en el sentido perpendicular. ¿Ok? ¿Les queda claro entonces por qué el peso no es lo mismo que la normal? Porque va a depender de la dirección en la que va la perpendicular, ¿o no? Exacto, va a depender de cómo sea perpendicularmente, o sea, cómo la orientación o la pendiente que tenga la superficie. ¿Ok? Bien. Por otro lado,
está la fuerza de tensión, que es la fuerza que se transmite a través de una cuerda. ¿Ya? ¿Y qué ventajas? ¿Qué ventajas tiene o qué diferencias tiene esta fuerza con respecto a la otra? Es que en una cuerda yo la puedo, si yo pongo un punto de apoyo, puedo hacer que la dirección que lleve esa fuerza sea diferente. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una cuerda así, que están tirando dos personas, ¿no es cierto? Esta persona supuestamente está tirando la cuerda con respecto a esta otra. ¿Ok? Entonces aquí la tensión en esta persona es una fuerza que va en ese sentido. Y en este caso, este compadre, que lo ayudo a dejar de otra forma que no. Para él la tensión es en esta dirección. ¿Ok? Ahora, si es que yo tuviera a esta persona acá y tengo el otro parte ahí, y tengo una cuerda así, y después que sea por acá, y aquí tengo una cosa con un rodillo, ¿ok? Entonces, la dirección de la fuerza cambia, porque tengo como esta polea, que se le llama al punto en que yo puedo girar la cuerda y se mantiene en el mismo lugar. Benjamín, me preguntas, ¿la tensión es en el sentido contrario o hacia mi sentido? La tensión para esta persona, en este caso, en el sentido alejándose. ¿Ok? Para esta persona va alejándose también, pero en la dirección contraria. ¿Ok? ¿Te quedó claro, Benjamín? Perfecto. Ahora otra pregunta. Constanza me pregunta, en el caso de que se produzca roce, ¿ok? Eh, que lo vamos a ver después, ¿ok? Es cuando uno, por ejemplo, piensa está escalando una montaña, ¿no es cierto? Y lo típico que aparece en las películas es que se empieza a desgastar la cuerda porque se empieza a cortar por el roce con las piedras, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la cuerda se va a cortar cuando pierda esta eh, interacción que existe entre todas las partículas de la cuerda. ¿Ok? La cuerda, como ustedes saben, son un conjunto de hilos que se van,
que se van amarrando entre sí, ¿no es cierto? Que se van enredando entre sí, ¿no es cierto? Y eso obviamente tiene un límite, ¿ok? Alguna vez, después de ir aumentando el peso, la cuerda se va a romper, ¿ok? Pero en este caso, no es la situación, ¿ok? Entonces, lo que les quería decir es que yo con una fuerza de tensión, yo puedo cambiar el sentido que tiene esa fuerza. ¿Y por qué me encanta eso? Porque si yo quiero, por ejemplo, levantar el motor de un vehículo, ¿no es cierto? Lo que hago es tener una cadena, y esa cadena que esté puesto en el motor del vehículo. Ahí lo voy a borrar. Tengo aquí, yo voy a tener algo que está colgado aquí, y voy a tener una cuerda que va a hacer esto. Y aquí voy a tener el motor. Entonces yo puedo tirar la cuerda hacia abajo, y el motor sale de arriba. ¿Ok? Por eso es que me gusta mucho la tensión. Porque yo puedo dirigir la fuerza hacia donde yo quiero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a la tensión? ¿Todo bien? Ya, vamos. Entonces, el roce es la fuerza que se opone al desplazamiento. Y es proporcional a la fuerza normal. Esto es importantísimo y nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? ¿Por qué es importantísimo? Porque esto define el cómo se comporta el roce. ¿Ok? Vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a primero poner esto. Aquí. Ya. Entonces, primero vamos a poner el roce, ¿no es cierto? Eso va a ser en función de un coeficiente de roce y la fuerza normal. Catalina, efectivamente, cuando yo tiro algo voy a producir tensión. ¿Ya? Belén, cuéntame. A ver, voy a tratar de ver cómo no. ¿Ahí? Estamos. Perfecto. Ya. Vamos de nuevo. Entonces, lo que había dicho es que el roce está en función de la superficie, que es este coeficiente de acá, y la normal. ¿Ok? ¿Y por qué quiero detenerme en eso? Porque es súper importante que ustedes entiendan cuándo actúa el roce y cuándo no. Si yo tuviera una superficie así, la normal, ¿no es cierto?, va en forma perpendicular, ¿no es cierto? Como siempre, la normal va en una superficie, ¿no es cierto?, perpendicular a la superficie. Por lo tanto, si lo que yo quiero hacer es empujar este objeto para acá, ¿no es cierto?, va a haber una fuerza de roce que va a impedir esto, que se va a oponer al movimiento, ¿ok? Que es la fuerza que dibujé aquí, ¿ok? Y es función de la rugosidad que existe acá y de la fuerza normal. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más rugoso sea un objeto, mayor roce voy a poder realizar con el objeto. Eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo tuviera
dos pedazos de hielo, ¿no es cierto? La rugosidad del hielo no es mucha, que diga. Entonces va a ser mucho más fácil mover un bloque de hielo en una superficie de hielo, ¿ok? Que un bloque de, no sé, cemento, ¿ok? En tierra o en una lija, ¿ok? A pesar de que puede empezar lo mismo, ¿ok? Va a ser más fácil mover el bloque de hielo que este bloque de cemento. Eso les queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, pero hay otra cosa aquí. Yo puedo tener una superficie muy rugosa, pero en la que el roce no va a actuar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo tengo una superficie así, yo tengo el bloque acá, y ¿cuál sería la fuerza normal? Ahí. ¿Habría alguna fuerza que se oponga a la superficie en este caso? Sí, a la ¿Cuál? derecha. No, pero acuérdense, Martín, escúchame bien la pregunta. La pregunta es, ¿hay alguna fuerza en este caso que se oponga a la superficie en términos, en algo tangible? ¿Hay algo que empuje este bloque hacia la superficie? No, nada. Nada, ¿no es cierto? Por lo tanto, si no hay nada que empuje esto hacia la superficie, no tengo fuerza normal que se oponga a eso. ¿Me entienden? ¿Me siguen o no? En este caso, el peso se opone a la superficie. El peso va para este lado y la superficie tiene, por lo tanto, la superficie se tiene que oponer a este peso. ¿No es cierto? Y por eso es que existe fuerza normal ahí. ¿Me entienden? Pero, si yo tengo un objeto así, el peso no se opone a la superficie. Porque el peso no tiene ninguna parte de ese que va hacia la superficie. ¿Ok? Benjamín me pregunta, profe, una superficie completamente lisa no existe, ¿cierto? Eh, eh, Hablando técnicamente, o sea, como teóricamente no, ¿ok? Pero en términos prácticos casi, casi sí. O sea, hay superficies que son muy lisas, ¿ya? Ahora, volvamos al tema. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay normal acá, ¿ok? No hay ninguna fuerza que se oponga a la superficie, por lo tanto la superficie no tiene que ejercer ninguna fuerza. Y si la superficie no tiene que ejercer ninguna fuerza, no hay roce. Porque el roce es la rugosidad por la fuerza normal. Si la fuerza normal es cero, el roce es cero. ¿Me entienden? Sí, ¿Cómo? Les dije que como no hay nada que se oponga a la superficie acá, la fuerza normal no existe en esta representación. ¿Ok? ¿Me sigues, Constanza?
Sí, profe. Entonces, como no tengo ninguna fuerza que se oponga a la superficie, entonces la normal aquí, la fuerza normal es 0. Y si la fuerza normal es 0, entonces el roce es 0. Profe, y el roce vendría siendo cero porque como no hay nada que lo empuje a la superficie, ¿es por eso? No, porque fíjate acá. Porque el roce depende de la normal. Si la normal es 0, el roce es 0. Ah, ya, ok, profe. Porque es ¿Ya? proporción. Exactamente. Entonces, el punto es que puedo tener una lija aquí, pero esto igual no se va a poner al peso. Por lo tanto, en esta representación, este bloque se va a caer. ¿Okay? Entonces, yo invito a que pongan algo en la muralla de su casa, ¿no es cierto? Y vean solo y vean si se cae. ¿Se va a caer o no? Sí, y cada que yo dejo mi lápiz. Ya, excelente. Entonces, Profe, ¿y por qué se debe a por eso? intentar hacer ¿Sí? el experimento casi se me cae todo el mueble. Bueno, traten, estamos bien. Eso, por eso es que quiero que lo hagan, ¿ok? Para que entiendan que cada una de estas fuerzas tiene una relación en particular con otras fuerzas, ¿ok? Y hay fuerzas que no necesariamente están relacionadas, por ejemplo, lo normal con el peso, ¿ok? Y sí, y las fuerzas que sí están relacionadas son la de roce con la normal, ¿ok? Ya, bien. Eh, Voy a ver solo una cosa más que tiene que ver con el tema de, si yo tuviera una cosa así, ¿no es cierto? Y un bloque medio raro, ¿no es cierto? Pero lo mismo. Ese bloque tiene, ¿cuáles son las fuerzas que afectan el bloque? El peso, ¿ok? La normal, ¿ok? Y podemos poner acá el roce. Entonces, cuando yo hago diagrama de cuerpo libre, esta cosa acá, ¿qué es lo que tengo? Un punto donde hacia abajo tengo la fuerza normal y esto lo que se llama el diagrama de Taylor. Entonces, lo que pasa después, fuerzas que están en la misma dirección. Catalina dice, el tren bala, ¿tiene roce? Tiene muy, muy poco roce, Catalina. ¿Ya? Tiene roce, pero tiene muy, muy poco roce. ¿Ya? Ok, entonces, en- para poder hacer eso, lo que yo tengo que hacer es lo que se llama una descomposición de fuerzas. ¿Y qué significa una descomposición de fuerzas? Si yo hubiera estos, yo lo que voy a hacer es ver cuánto de esta fuerza se puede descomponer en dos fuerzas, cosa que una de esas esté dentro de este eje y otra fuerza esté dentro de este eje. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es que si tengo aquí el eje X y el eje Y, ahí, este es el eje Y, este es el eje X,
el eje X más el eje Y tiene que ser igual a el peso. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer eso. ¿Ok? ¿Cómo se puede tomar dos vectores, cosa de que la suma de esos dé el vector fuerza, que en este caso es el peso? ¿Ok? ¿Tienen alguna idea de cómo se hace eso? ¿No? Se hace por el teorema de Profe, Pitágoras. esos son Entonces, el letra omega. Y el omega es lo que está representando, es como yo represento al peso, a la fuerza de peso. ¿Ok? Ya, entonces, quedamos entonces hasta ahí hoy día. El tema es, la próxima semana vamos a ver la descomposición de fuerzas y cómo empezar a resolver ejercicios de dinámica. ¿Ok? Sería entonces eso, chicos. Leía muy bien. Nos vemos la próxima, el próximo jueves, si Dios quiere. bueno, profe. Chao, nos vemos. Chao, Ya, profe, profe. cuídese. No, Cuídense. profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Cuídense.